La mujer del túnel. En una oscura madrugada de noviembre, un taxista, al que sus amigos llamaban el Beni, recorría las solitarias calles de la Ciudad de México. La avenida central, a la altura de la cuarta sección de la colonia San Juan de Aragón, se desvanecía en la penumbra mientras el Beni, exhausto tras una larga jornada, se dirigía a casa. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia y una bruma gélida envolvía la atmósfera. El taxista, sumido en sus pensamientos, viajaba sobre la avenida 613, cuando a unos metros de la solitaria y oscura calle, bajo las sombras de un árbol, distinguía una figura femenina vestida de blanco. El parpadeo de las luces del taxi iluminó a la mujer que hacía señas. Ben instintivamente redujo la velocidad y examinó detenidamente a la misteriosa dama. Su presencia evocaba la gracia de una bailarina de ballet, alta y esbelta, con las piernas esculpidas y cabellos rubios que fluían como hilos de seda. La incongruencia de encontrar a una mujer así, sola, y a esas horas, no pasó desapercibida por el Beni. Las alarmas resonaron en su mente, surgiendo peligros potenciales. Podría ser una artimaña para atraer a desprevenidos conductores, pero la curiosidad lo embargó. Sin desviarse de su ruta, Ben apagó el banderín y continuó avanzando. Sin embargo, el eco de las piernas largas y blancas de la mujer persistían en su mente. Cediendo a la tentación, volvió la mirada al retrovisor con la esperanza de ver una última vez aquel par de extremidades esbeltas. La sorpresa invadió su rostro cuando descubrió que la mujer había desaparecido. Agudizó la vista examinando cada detalle del reflejo en el espejo retrovisor, pero no encontró rastro alguno de la bailarina de la madrugada. En ese momento, casi por instinto, giró violentamente el volante a la izquierda, tratando de evitar un posible encuentro. El frío metal bajo las llantas se deslizaba por el cruce de las avenidas 613 y 606. El taxi se desliza. Las llantas izquierdas se despegan del suelo, pero el control se recupera antes de volcar. Una vez detenido, el Beni comprueba que la mujer que casi atropella no está por ninguna parte. Un murmullo distante rompió el silencio. Voy al bosque de Aragón. Las palabras resonaron en la mente de Ben, llenándolo de intriga y de sosiego. Giró la cabeza buscando la fuente del murmullo. Fue entonces cuando vio nuevamente a la mujer rubia, no entre las sombras de los árboles ni a media calle, sino junto al costado derecho del taxi. Su presencia, casi pegada a la ventanilla, desafiaba las leyes de la realidad. La adrenalina impulsó al Beni a acelerar, alcanzando velocidades cercanas a los 90 kilómetros por hora. La oscuridad del túnel de la avenida 608 los envolvió mientras se sumergían en sus fauces. El temblor en el cuerpo del Beni no solo provenía de la velocidad, sino también de la incertidumbre que lo envolvía. A medida que avanzaba por el angosto túnel, el murmullo se intensificaba, como si las paredes mismas susurraran secretos incomprensibles. Mira ahí. La voz cavernosa de la mujer resonó en el habitáculo del taxi. Beni desvió la mirada del parabrisas hacia el espejo retrovisor, y allí, en el asiento trasero, la mujer rubia le devolvía la mirada con ojos oscuros y vacíos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Un vacío se expandía desde su estómago y el calor de lo inexplicable lo empapaba. La mujer alzó su huesudo brazo, señalando hacia adelante. Mira ahí, pronunció con una voz que resonaba en las profundidades de la conciencia de Ben. Sin embargo, sus ojos fijos en el espejo retrovisor se negaban a mirar hacia otro lugar. Los músculos del Beni estaban rígidos, luchando contra el temblor que le sacudía el cuerpo. Ninguna extremidad
respondía al impulso de abandonar el vehículo, incluso superando los 100 kilómetros por hora. El túnel se desplegaba frente a ellos, curveándose hacia la izquierda, pero el Benny no podía apartar la mirada de la figura terrorífica en el espejo. Finalmente, cuando volvió a dirigir la vista al frente, los faros del taxi iluminaron un muro lateral del túnel, revelando una grieta profunda que se extendía entre varios bloques a la altura de sus ojos. La mujer rubia, con ojos vacíos, murmuró: «Aquí fue donde morí». Esta historia la cuento porque la culpa me está matando. No sé cómo lidiar con ella, así que no esperaré a que termine conmigo. Lo haré yo mismo, pero antes les permito odiarme casi tanto como lo hago yo. Hace aproximadamente 2 meses estaba conduciendo el taxi, un día más haciendo mi trabajo habitual, aunque estaba más emocionado que cualquier otro día, pues al llegar a casa me encontraría a la familia reunida para celebrar el cumpleaños de mi esposa. Hacía mucho tiempo que mis hijos no nos visitaban. Por supuesto que con sus trabajos y sus familias era poco el tiempo que les quedaba libre, pero al tratarse de una ocasión especial, los 3 habían confirmado su asistencia. Estaba tan emocionado que terminé hablando con el pasajero sobre mis pequeños, que ya no eran tan pequeños, pues 2 de ellos, Carla y Alex, tenían su propia familia, mientras Adrián, el más pequeño, acababa de cumplir 22 años y se encontraba en la universidad. Solo en fechas especiales estábamos reunidos todos, le dije, pues al parecer disfrutaba de mi charla. Es difícil ver que se convierten en adultos y se van. Ese es mi más grande miedo. Desde que mi hija cumplió 9 años, parece que el tiempo va más rápido, dijo mi pasajero. Hablamos un sinfín de cosas. Él me contó sobre su trabajo, así que la conversación fue muy agradable. Incluso acabamos hablando de esas historias de carretera, las que suceden de noche en esos caminos desolados, a las que solo tienen como testigos a los taxistas, que siempre relatan algo aterrador en sus reuniones de amigos. Recuerdo que nuestra conversación se vio interrumpida por algo que era muy llamativo. Sinceramente, debo confesar que era imposible no ver aquella escena. La carretera por la que viajábamos era una de las principales, ya que conducía al pueblo, pero a esa hora estaba muy poco transitada. Al costado derecho estaba una moto destartalada. Supe que era una moto únicamente porque a unos metros del montón de metal aplastado había una persona con casco y chaleco reflectivo. Me detuve un poco. Mi pasajero también se interesó en la sangrienta escena y se asomó a echar un vistazo. El motociclista tenía los 2 brazos rotos, al igual que la pierna izquierda. Aún así, y a pesar del charco de sangre en el que se encontraba, seguía con vida. Lo supe porque difícilmente movía uno de sus brazos, alargándolo en la dirección del taxi. Cuando me detuve por completo, también pude escuchar su voz ronca y débil. Entre lo que escuché, pude entender solo una cosa: ayúdame. Dijo otra cosa, pero no tenía sentido. Era algo como Ava, hoy, Ian. La verdad es que en ese momento no me importó. Al contrario, me dio miedo. Y lo que hice fue mirar la escena unos segundos y acelerar. Dejé atrás al moribundo. Mi pasajero y yo nos miramos y los 2 estábamos de acuerdo. Muchas veces se han escuchado historias en que los que ayudan en accidentes así son acusados como culpables y terminan pagando dinero o en la cárcel. Por supuesto que no queríamos eso. Sería un secreto desalmado entre un taxista y su pasajero. No sé qué estaba pensando, pero su mirada estaba oscurecida. Curiosamente, de camino a casa, la imagen del motociclista bombardeó mi mente. Empezaba a sentir remordimiento y haber ignorado su llamado de ayuda, pero en el fondo sabía que era mejor así, aunque también tenía esa sensación de saber que tal vez no era así.
Tal vez seguía ahí tirado, esperando ser rescatado, o quizás él ya estaría. Cuando estacioné el taxi, e incluso cuando me dirigí a la puerta de la casa, mi familia había pasado a un segundo plano. Sentía la necesidad de volver, pero también sabía que ya no serviría de nada. De pronto, además del remordimiento, sentí que me atacaban otras emociones. Era raro, sentí vergüenza, ira, miedo. Ninguna de ellas tenía sentido. Solo se lo atribuí a aquel motociclista. Antes de entrar a mi casa, me senté en el andén, justo enfrente de la puerta. La cabeza me estaba dando vueltas y sentía que me congelaba. Pero no quería que ellos me vieran así. Desde afuera escuché sus risas y sus parloteos. Tan emocionados estaban que en unos segundos me sentí energizado y contagiado por su buen ánimo. La emoción por verlos había vuelto con más fuerza. Todas las sensaciones extrañas estaban desapareciendo tan rápido que llegué a pensar que estaba siendo víctima de un ataque de nervios o algo por el estilo. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. En ese momento, el teléfono. Escuché emocionada a mi esposa decir que tal vez era yo. Aunque me fue difícil concentrarme en lo que decía, pues, aunque suene exagerado, con el sonido del teléfono, otra extraña sensación me atacó, sin dejar espacio a mis sentimientos. Fue el terror puro. Sentí el vacío que se experimenta al caer en picado en una montaña rusa. Quise gritar, pero no sabía por qué, así que abrí la puerta. Cuando entré, Carla y Alex sujetaban a mi esposa con fuerza. Ella estaba gritando, lo podía ver, pero no entendía qué decía. Bueno, sí lo entendía, pero mis pensamientos estaban en otra parte, exactamente en la carretera, cerca del motociclista. El motociclista que ahora, al escuchar a mi esposa, adquiría un rostro y un nombre. Lo que mi esposa desesperada estaba diciendo era que el menor de mis hijos, Adrián, había muerto en un accidente. No sé cómo, pero lo supe, y unas horas más tarde lo confirmaría. Era el conductor de la moto. Ava, hoy, Ian. El significado de aquellas palabras, ese recordatorio de mi miseria, pues él supo que era yo. Papá, soy Adrián. Y quería que yo supiera que era él. En una tarde lluviosa, Clara decidió refugiarse en la biblioteca del barrio para escapar del aguacero. La tormenta era intensa, el viento golpeando furiosamente las ventanas y las puertas. Al entrar, sacudió su paraguas y lo dejó a un lado, buscando un lugar tranquilo donde pasar el tiempo. Solo estaban ella y la bibliotecaria, una mujer joven, de mirada calmada y amable, mientras deambulaba por los pasillos. Clara se detuvo frente a una mesa donde había varios periódicos recientes. Uno de los titulares captó su atención. Asesino en serie suelto. Encontraron nuevas víctimas. El artículo detallaba que las víctimas eran todas mujeres jóvenes y que el asesino siempre dejaba una rosa de papel en el lugar del crimen. La biblioteca estaba en silencio, salvo el sonido del viento y la lluvia. Clara se sintió algo inquieta, pero trató de concentrarse en un libro de la sección de misterios. Después de un rato, la bibliotecaria se acercó. Parece que no va a parar de llover pronto, dijo la bibliotecaria, con una sonrisa amable. ¿Te gustaría una taza de té mientras esperas? Clara asistió agradecida. La bibliotecaria desapareció por unos momentos y regresó con 2 tazas humeantes. Se sentaron juntas en una de las mesas. Es una tormenta bastante fuerte, comentó Clara. No esperaba que fuera tan intensa. Sí, a veces la lluvia puede ser un refugio perfecto para un día como hoy, respondió la bibliotecaria. ¿Te gusta la lectura del misterio? Me encantan los misterios, dijo Clara.
aunque debo admitir que me asustó un poco el artículo sobre el asesino en serie. Oh, sí, es terrible lo que está sucediendo, respondió la bibliotecaria, mirando por encima de su taza. Las rosas de papel es un detalle tan macabro. Es cierto, dijo Clara, sintiendo un escalofrío. Es como si estuviera jugando un juego retorcido con todas nosotras. La bibliotecaria asistió y tomó un sorbo de su té. El viento afuera seguía azotando las puertas, haciendo que Clara se sintiera más atrapada en el lugar. Tras un breve silencio, la bibliotecaria cambió de tema. ¿De dónde eres, Clara? No te había visto por aquí antes. Me mudé hace poco al vecindario, respondió Clara. Vine a estudiar y esta biblioteca ha sido un buen refugio para mí. La bibliotecaria sonrió con amabilidad, pero había algo en sus ojos que hizo que Clara se sintiera incómoda. Me alegra saberlo, dijo la bibliotecaria. Siempre es bueno ver nuevas caras por aquí. Justo en ese momento, una fuerte ráfaga de viento hizo que una de las puertas se abriera de golpe, causando un gran estruendo. La bibliotecaria se levantó rápidamente y cerró la puerta con el seguro. Este viento está realmente furioso hoy, dijo mientras volvía a la mesa. Clara trató de relajarse, pero no podía sacudirse la sensación de inquietud que la había invadido mientras charlaban. La bibliotecaria sacó algo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Clara sintió que el corazón se le detenía cuando vio una pequeña rosa de papel perfectamente doblada. ¿No te parece hermosa?, preguntó la bibliotecaria, con una voz suave y calmada. Claro, Clara trató de mantener la calma, pero su mente estaba en estado de alerta. De repente, vio que la bibliotecaria sacó un cuchillo debajo de la mesa. Siempre me han fascinado las manualidades, dijo la bibliotecaria, levantando el cuchillo, y tengo un especial cariño por las rosas de papel. Clara se levantó de un salto, su corazón latiendo frenéticamente. Sin pensarlo, tiró la taza de café caliente hacia la bibliotecaria y corrió hacia la puerta. El sonido de la lluvia y el viento llenaban sus oídos, pero lo único que podía escuchar era el latir de su corazón. Llegó a la puerta y abrió con fuerza, sintiendo la lluvia fría golpear su rostro, mientras corría hacia la calle gritando por ayuda. Detrás de ella, la bibliotecaria permanecía en la entrada, sonriendo de manera inquietante, mientras sostenía la rosa de papel entre sus dedos. Esa noche, Clara entendió que la verdadera amenaza no siempre es visible a simple vista, y que incluso los lugares más seguros pueden ocultarse los peligros más mortales.